Bienvenidos a Caracterización de una variable por sus medidas. Mi nombre es Beatriz Eugenia Mira Rada y tengo el gusto de orientar esta clase. Las variables tienen medidas que sirven para describir su comportamiento y su forma, lo que en capítulos posteriores llamaremos distribución de la variable. Al igual que las personas, las variables tienen medidas descriptivas. Para comprender mejor cómo se comportan las medidas descriptivas de una variable, empezaremos a hablar de las medidas que utilizamos para describir a una persona. Por lo general, cuando describimos a una persona, hacemos referencia a su estatura, su contextura y muchas veces a su proporción corporal, que podría ser una combinación entre su estatura y su contextura. Cuando hablamos de la estatura de una persona, podemos decir que ella es alta, baja o de una estatura promedio, dependiendo de esa medida en metros y centímetros con referencia a otros. Cuando hablamos de la contextura, podemos decir que una persona es delgada o robusta, y al hablar de su proporción corporal, podemos hacer una combinación entre la interpretación de su estatura y su contextura, es decir, cómo se distribuye su cuerpo de acuerdo a su estatura y su amplitud. Dado que las variables se podrían comportar en términos de medidas igual que las personas, vamos a describir las variables en términos de sus medidas de centralidad, dispersión o variabilidad y forma. Las medidas de centralidad de una variable se ven representadas por la media o promedio aritmético, la mediana y la moda. La media es la medida centro de masa de todas las mediciones. Se ubica en el centro y recoge la información de todos, como un punto de gravedad. La mediana es la medida que se ubica exactamente en el centro de la distribución, la que divide mi distribución en dos partes iguales con igual cantidad de datos al lado y lado de ella. La moda es la medida de mayor frecuencia, por eso en las distribuciones se representa como el pico más alto, porque es la medida que más veces se repite en un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central se ubican en el centro de la distribución. Es como si estuviéramos hablando de una persona y hiciéramos referencia al ombligo de ella. Las medidas de variabilidad son las que representan la amplitud o la dispersión de las mediciones. En esta ocasión vamos a hablar del rango, la desviación estándar y la varianza. El rango es la distancia máxima entre las mediciones, es decir, la amplitud total de la variable, desde el mínimo hasta el máximo. La desviación estándar representa la distancia promedio desde el punto central, que en las medidas de tendencia central es el promedio, y cada una de las mediciones a derecha y a izquierda de la variable. La varianza es la misma desviación estándar, es la medida más representativa de variabilidad. La varianza es en realidad la medida que se reporta en los análisis, pero la interpretación se hace sobre la desviación estándar. La desviación estándar al cuadrado es igual a la varianza. Existen variables de mucha dispersión y existen variables de poca dispersión, es decir, colas alargadas y colas cortas o distancias de centro a extremo largas o de centro a extremo cortas. Las medidas de forma son una combinación entre la variabilidad y la centralidad. La primera medida de forma es el coeficiente de simetría. La simetría representa la proporción que existe entre el centro y las colas de la distribución. Vamos a tener simetrías positivas, en la cual se presenta una mayor acumulación de datos al lado izquierdo de la variable y una cola alargada al lado derecho. La asimetría negativa, donde tenemos una mayor acumulación de datos al lado derecho de la variable y una cola alargada al lado izquierdo, y una simetría neutra o perfectamente simétrico, donde vemos una distribución proporcional del centro a derecha y del centro a izquierda. Con relación a las medidas de centralidad, se dice que una variable es asimétrica positiva si el promedio es mayor que la mediana y la moda. Tendremos una asimetría negativa si el promedio es menor que la mediana
y la moda. Y tendremos una simetría perfecta si el promedio, la moda y la mediana son iguales, es decir, si las tres medidas de tendencia central se ubican en el punto medio de la distribución. Coeficiente de kurtosis. La kurtosis representa la forma de la variable en cuanto al pico. Hablamos de pico como cuando se hace referencia a una montaña. Las distribuciones representan su pico en la moda, la medida de mayor frecuencia o que se repite más veces. Tendremos una kurtosis positiva que describirá una variable leptocúrtica, es decir, con un pico muy notorio y una caída vertiginosa alrededor de sus otras mediciones. Tendremos una kurtosis negativa o platicúrtica cuando su parte superior es achatada, como si fuera un plato. O tendremos una kurtosis neutra o mesocúrtica que indica una caída más suave a partir de la moda o de su pico más alto. Con esto concluimos la clase de caracterización de una variable por sus medidas.